verdad, cuando pensamos en la relación entre arte y arquitectura, creo que es inevitable imaginarlas juntas, porque si pensamos en una definición para la arquitectura y esta pudiera ser tan general como mejorarle la vida a las personas a través de pensar en los espacios, tendríamos que también entender que estos espacios son estos nuevos lugares que creamos los arquitectos donde buscamos que la emoción de las personas se perciba, o sea, donde los seres humanos nos emocionemos de alguna manera. Y directamente ahí podríamos empezar a hablar de arte. No sé, es que hace poco, ahorita cuando pensamos en eso también, lo que sucede es que hace poco estábamos viendo un documental donde lo que se decía es que los seres humanos hemos perdido un poco la relación con nuestros sentidos, y al perder la relación con el sentir, con percibir, nos hemos acercado mucho más a pensar y no tanto a sentir. Entonces creo que al hablar de arquitectura utilizamos los dos lados del cerebro, la parte lógica, la parte del pensamiento, la parte que, no sé, de alguna manera tiene una estructura un poco más de causa-efecto, causa-consecuencia, y también vinculamos la parte emocional, artística. O sea, hay arquitectos que a veces prefieren no llamarse artistas, y en realidad la arquitectura creo que inevitablemente vincula al arte en su quehacer. Entonces, nada, son dos conceptos que creo que están bastante ligados y que de repente en los últimos tiempos han empezado tal vez a desvincularse un poco, y la arquitectura se ha vuelto un poco más técnica y ha dejado de lado ese vínculo emocional, creativo que tiene el arte. No sé, yo creo que cada vez menos creo en la relación entre arte y arquitectura. O sea, cada vez menos creo en la presencia del arte en la arquitectura o en el arquitecto como artista. Porque, o sea, sí es cierto que involucra un acto creativo, pero un acto creativo no es necesariamente arte. Y esta posición del arquitecto como artista me preocupa, porque el arte es libre de creación y libre de interpretación, pero la arquitectura no. Entonces, cuando el arquitecto se siente artista, me preocupa. O sea, porque la arquitectura funciona en beneficio de la vida y al servicio de las personas. Entonces, cuando se utiliza la arquitectura, o vamos a decir en este caso un edificio, como un objeto de diseño, me genera sospechas. Ahora, obviamente en un sentido un poco más holgado, de repente sí, claro, hay una relación entre arte y arquitectura, pero creo que no es tan directa como solía ser antes incluso, ¿no? O sea, de repente me interesan, por ejemplo, más las estrategias en arquitectura que el arte como herramienta creativa para la arquitectura. Para mí la arquitectura es el arte. O sea, sí hay bastante relación, porque lo que nosotros hacemos es un arte con base científica para mí. Y entonces necesitamos construir algo que sea armónico, que tenga relación entre todo, entonces, y que se vea bonito. Entonces, sí, eso para mí sí, la arquitectura y el arte sí están bastante relacionados. Primero arte, entendiendo creo que de la manera general como un medio de expresión del ser humano, y sin embargo arquitectura, más que como un medio de expresión, es como un medio de solución al hábitat del ser humano. Y entendiendo estas dos cosas como conceptos generales, desde mi punto de vista la relación vendría a ser de que el arte es un constante cambio de método de expresión que va a depender de la época, de la misma manera la arquitectura, y hay una relación en vista de que las soluciones que se dan desde el ámbito de la arquitectura siempre van a verse manifestadas con influencias directamente artísticas de la época. Creo que hay una relación muy estrecha entre el arte y la arquitectura. De hecho, siempre la ha habido. El arte es una parte, o sea, está implícita en la arquitectura. Obviamente en los inicios esta relación era mucho más fuerte, ¿no? La importancia de la belleza de las cosas, el nivel de detalle que se alcanzaba, los órdenes clásicos, etc. Con el tiempo, como que esta relación ha ido disminuyendo y hoy en día esa importancia generalizada que había antes se ha perdido.
Muchas veces prima lo funcional antes que lo estético, cuando en verdad debería ser una cosa que va en paralelo. Y en el peor de los casos, muchas veces, esto no tira ni para lo funcional ni para lo estético, sino se utiliza la arquitectura simplemente para lucrar. Bueno, creo que la arquitectura y el arte son disciplinas que están muy relacionadas. En general, la arquitectura es una de las artes del mundo, y lo que expresamos a través de la arquitectura, del espacio, del entorno, de lo que hacemos en la ciudad y en cualquier lugar del mundo en general es arte, ¿no? ¿Cómo lo expresamos? Nosotros lo expresamos con un objeto real. Hace mucho tiempo también nosotros sabíamos, o los que nos anteceden a nosotros en la antigüedad expresaban, o la mayor expresión artística era justo la arquitectura, ¿no? Y la pintura o la escultura estaba muy ligado a la arquitectura, y por eso tenemos exponentes muy grandes que no hacían solo arquitectura como vemos ahora, ¿no? Sino que también pintaban, eran escultores o pintores, ¿no? Entonces hay una relación muy grande entre la arquitectura y el arte, porque son en sí un concepto en sí mismo, ¿no? Lo otro es que creo que también nosotros hemos dejado de lado que la arquitectura sería expresión máxima de un artista, y podría dar a entender todo lo que quiere expresar por medio de un objeto arquitectónico o de cualquier otra expresión. Tanto el arte como la arquitectura tienen que tener un proceso de diseño, un proceso creativo, por lo cual los artistas, tanto los artistas como los arquitectos, tienen que estar como concentrados, o tienen que tener como todo un tiempo, así un proceso, un desarrollo para poder lograr lo que ellos quieren. Entonces, por ejemplo, los arquitectos normalmente, a veces, la mayoría, para inspirarse empiezan a hacer recorridos por la ciudad y vienen con su libreta de bocetos. Entonces, técnicamente hacen dibujos, gráficos, garabatos, se inspiran. Entonces eso también tiene que ver mucho con el arte, porque ambos tienen este proceso de bocetos, o sea, un proceso de esquemas al principio, y ahí ya pueden llegar como al resultado final. Mi mamá, por ejemplo, lo que hace primero, antes de una gran acuarela, es hacer mini acuarelas, y al final, de acuerdo como a las distintas tonalidades que ella pueda lograr, o las distintas etapas que ella logra, al final puede recién dibujarlo en un cuadro grande, cuando antes solamente lo ha hecho en formatos pequeños. Absolutamente. O sea, un arquitecto está en la responsabilidad de saber, o de ser cercano a la mayor cantidad de conocimiento posible, y en ese sentido tendría que saber de arte, tendría que ser de estética, tendría que ser de política, tendría que ser de ciencias, de la misma manera que incluso algunos artistas tienen algún discurso político, y la manera de expresarlo, la manifestación, es dependiendo de la disciplina artística que haya escogido. Pero sí, claro, sí, no es que con mi respuesta anterior no crea en el arte. O sea, sí me parece absolutamente importante para la vida. En algunos casos quizá hasta más importante que la arquitectura. Pero sí, o sea, creo que debería conocer de arte y de estética, por supuesto. Claro, sí, igual, ¿no? O sea, de hecho, lo que pasa es que también hace unos minutos hablábamos de qué cosa entendemos por arte, y de repente deberíamos empezar a definir qué cosa implica hablar de arte. Hablábamos de arte vinculado a los sentidos, de arte vinculado a la emoción, de arte vinculado no sé, así pues a sorprenderte, o a sensibilizarte, o a hacerte sentir pequeñito, o a hacerte sentir triste tal vez, o a enaltecerte. Sí, yo creo que de todas maneras sí pasa esta relación y este conocimiento del arte. Con la estética pasa un poco el vínculo con la belleza y con lo bello, que puede llegar a ser subjetivo, pero que al final, no sé, todo esto, arte y estética, tiene que ver con conocer al ser humano, ¿no? O sea, el arquitecto, más bien, yo creo que ejercemos una profesión que tiene mucho que ver con entender la mente y el corazón de los seres humanos. Pues eso no está medio, no sé, poético o romántico para alguien, pero creo que si no conocemos al ser humano y a lo que le parece bello, que cambia un montón en la misma ciudad de Lima, por ejemplo, sin ir muy lejos, o solo en nuestra ciudad, podemos ver manifestaciones estéticas tan diferentes con las que podemos estar o no de acuerdo, pero finalmente
finalmente tienen que ver con esa estética, y sí, conocerlas se vuelve fundamental, ¿no? Es parte de lo que hacemos. Ya, yo creo que un arquitecto sí debe tener esos conocimientos. Para mí son conocimientos básicos que debemos tener todos los arquitectos y que a lo largo de nuestra carrera, sobre todo, se dan como formando, nos vamos formando estos conocimientos y ya, yo creo que sí debemos tener esos conocimientos para hacer lo que nosotros queremos y para que se vea bien, para que sea bonito y para que no rompa, sobre todo con el contexto. Yo creo que todas las personas tienen una noción de estética desde un punto de vista diferente. Ahora, yo creo que la concepción o el conocimiento que tiene que tener un arquitecto es de cómo y de qué manera se va a emplear la estética en la obra que manifiesta, más que interiorizar en una manera particular o descriptiva del término estética. Sí, me parece imprescindible que un arquitecto conozca de arte y estética. De hecho, creo que esa intensidad en esta relación que había antes debería recuperarse hoy en día. No digo que no la haya, porque de hecho hay muy buenos arquitectos. Creo que todos construyen cosas distintas, ¿no? El arte, como la belleza, es subjetivo, entonces el resultado es diferente y siguen siendo cosas atractivas. No digo que no haya buenos arquitectos en el Perú que logren esto, pero la percepción de la arquitectura en el Perú creo que está equivocada. No muchas personas lo ven como un bien necesario. Muchos creen que es algo que solo lo puede pagar gente con dinero, en fin, que es un lujo, ¿no? La estética y el arte, como yo lo había dicho, son dos expresiones que están dentro de nuestra disciplina, de nuestra profesión, que es la arquitectura, ¿no? Yo creo que las arquitectas y los arquitectos debemos entender desde que iniciamos el transcurso de esta carrera qué implicancias tiene la estética, porque a lo largo de la carrera, en lo que vayamos a desarrollar como proyectistas, logramos expresar la estética en diferentes formas, ¿no? También, y esto está ligado también al arte, ¿no? Por ejemplo, sabemos en una obra, en una pintura, cuántos planos existen o cuánta referencia hay en cuanto a las proporciones que se pueden expresar en esa pintura, pero nosotros también lo vemos de otra manera, ¿no? Por ejemplo, los volúmenes de la arquitectura o de un conjunto, de un proyecto, también expresan una proporción, también expresan una trama, también hay un ritmo. Entonces, todo eso son elementos que al final van a lograr una armonía, ¿no? Y yo creo que la estética también es la expresión de la armonía que podemos lograr con esos componentes que nosotros tomamos en cuenta para desarrollar nuestra arquitectura. Tanto en el arte como en la arquitectura, en los primeros ciclos de las carreras nos enseñan las proporciones humanas. Por ejemplo, en taller 1 nosotros nos enseñaron a diseñar un habitáculo con los palmos, o sea, según tu palmo, según como la distancia de tu brazo a tu hombro, ya tenías las medidas específicas para hacer como tus diseños. Y mi mamá, por ejemplo, le enseña a sus alumnos en la Escuela de Arte las proporciones del ser humano. También podemos ver en Le Corbusier su modulor, o sea, por ejemplo, cuando fuera de Le Corbusier, mi mamá, cuando hace sus bocetos arquitectónicos, usa las cabezas o usa como las medidas del lápiz para ver más o menos cuánto puede ser para que sus dibujos salgan a proporción, o sea, con la perspectiva adecuada. Y por ello creo que sí, que tiene mucha relación, que tiene mucha importancia saber las proporciones, tanto en la estética, e incluso como en la antigüedad, en los griegos, ya se veía como que todo esto de la proporción áurea, que son estos rectángulos mágicos, se podría decir. Yo creo que eso tiene que ver, por un lado, o sea, cultura o manifestación cultural, tiene que ver con cultura, con cómo realmente hacemos algo. O sea, cada cosa que nosotros hacemos, la forma con la cual desempeñamos algo, alguna actividad, nos movemos, nos manifestamos, decimos las cosas, hacemos las cosas, no sé, comemos, hablamos, bailamos, ya es una manifestación cultural. ¿Qué me brinda el país para conocer estas manifestaciones culturales? Yo creo que esas manifestaciones culturales están en la medida que empecemos a tomar contacto con las diferentes personas de nuestro país. De nuevo, sin ir muy lejos, también podríamos referirnos a Lima. Hace unos años vi en el museo, en un museo del centro de Lima,
estaban fomentando ir a ver a los danzantes de tijeras que estaban acá en Lima. Y la verdad es que yo no me había enterado hasta ese momento que habían en diferentes lugares de la ciudad danzantes de tijeras bailando en, no sé, en diferentes barrios. Que era básicamente lo único que necesitaba hacer era ir, conocerlos, saber lo que estaban haciendo ahí, estar en contacto con ellos y poder conectarme con esa manifestación cultural. Creo que nos pasa mucho que somos tantos, con tantos tipos de manifestaciones, que las situaciones, no sé si tanto, qué tanto nos da el país como ministerios o como gobiernos, que es una cosa, sino más bien qué tanto nosotros queremos vincularnos con esas manifestaciones y querer buscarlas. Ahora, recuerdo que hace unos años, por ejemplo, acá en Lima existía el FAEL, y por ahí habían diferentes momentos en el año y había una agenda cultural donde uno podía enterarse básicamente qué cosas se estaban dando en diferentes meses, días, años, en diferentes lugares. Y eso también fue bastante rico porque uno ya sabía dónde podía ir y qué cosas podías encontrar. Entonces creo que es lo que te pueden ofrecer, que lo conoces por diferentes canales, sobre todo redes sociales, que creo que ayuda mucho a conocer, y por otro lado lo que uno mismo puede empezar a buscar, sabiendo que la diversidad la tenemos súper cerca. Sí, yo estoy de acuerdo con que es una búsqueda personal. O sea, no es una búsqueda personal, es una búsqueda, tiene que ver con la búsqueda, con lo interesado que pueda estar uno para buscarlo. Sí creo que el país ofrece información cultural, sí, claro, un montón. O sea, si se entiende el país como Estado, no, definitivamente no. El Estado hace muy poco para proveer de una oferta cultural. De hecho, eso se ha podido ver en las discusiones electorales, ¿no? Ahora, nosotros como país, sí, claro, como miembros de una sociedad cultural, como miembros de una sociedad, sí hay un montón de manifestaciones culturales, artísticas. El país es enorme, ¿no? Quizás haya más ahora que antes, o se puede ver más ahora que antes, no solo porque las redes sociales ofrecen mayor capacidad de difusión, sino porque además seguimos siendo un país pobre, pero obviamente nuestra economía ha mejorado. Eso ha permitido que un montón de gente pueda viajar, conocer, regresar y compartir, o que de pronto nuestra única preocupación ya no sea solo comer, sino que una vez que ya te procuras comida, de repente ya puedes empezar a pensar en otras cosas. Yo sí creo que tiene que ver con de repente los años en los que hubo un montón de terrorismo. De hecho, ahí hubo un montón de manifestaciones artísticas, solo que no había tantas como hay hoy. Y aún así, si nos comparamos con otros países en Latinoamérica, de hecho somos un país pobre todavía en oferta cultural, como Chile, Argentina o México, ¿no? Que tiene una oferta cultural enorme. Entonces, el país, como todo lo que hemos conseguido como país, nosotros independientemente de manera privada, sí, un montón. El Estado, cero. Pero supongo que hay como un canal, ¿no? O sea, la manifestación cultural está en diferentes lugares. La oferta artística que tú dices, a veces está, no sé, en una placita en el Cusco o en Ayacucho, donde alguien está montando una obra que de repente la conoces porque estás caminando y te la encuentras. Y está claro, o sea, están los canales oficiales en donde esto se exhibe, se conoce, se muestra, y están los canales que no son oficiales, pero que son los que empiezan a aparecer en la medida que uno está recorriendo los diferentes lugares del país o de la ciudad, ¿no? O sea, Paul comentaba hace un rato que en algunas ciudades, por ejemplo, esas manifestaciones están en la calle o en el espacio público, y nosotros acá en Lima eso no nos pasa mucho. Creo que acá es mucho más formal, o sea, la manifestación cultural se da en un lugar o en un museo o en un espacio cerrado hecho específicamente para eso, pero creo que hay otros canales más informales que son bien bacanes conocerlos, pero que de repente no son muy difundidos también. Bueno, sí, claro, hay harto de eso, ¿no? O sea, cuando el arte se apropia del espacio público es más fácil que se manifieste para todos. Como no tenemos espacio público en el país, es bien difícil apropiarse del arte, ¿no? O sea, no sé, de repente sí ha habido algunos municipios que se han interesado un poco, como La Noche en Blanco o Comas, ¿no? Que tienen un montón de eventos. Pero en general creo que el Estado no lo promueve. Y si alguien del Estado viene a decir, no, sí lo estamos promoviendo, entonces, o sea, sí se hace, entonces hay
hay una pobre tarea, ¿no? Ahí en lo que se está haciendo. O sea, generalmente lo que uno escucha es por, no sé, por amigos o de boca en boca. La información cultural que nos podría brindar, de repente son exposiciones de arte, no sé si conocen también La Noche en Blanco, que es una exposición en Barranco, que son varias exposiciones a lo largo de una calle. Y bueno, a mí me parece que esa es una exposición también bastante linda. También hay exposiciones en museos, por ejemplo el de la Nación, que siempre está cambiando. No sé, yo creo que sí hay información que se nos brinda, que se nos puede brindar representando la municipalidad o otras entidades privadas. Bueno, actualmente hay muchos medios de cómo podemos generar más conocimiento sobre arte y estética. Como ya se ha mencionado, hay más museos abiertos, pero no solamente eso, ¿no? Porque una parte de la información que se expresa es a través de los museos que se muestra de manera material, pero también siempre ha existido el material bibliográfico a través de las bibliotecas. En esta misma universidad, en la Facultad de Arquitectura, contamos con una biblioteca muy rica en conocimientos de arte y estética, ensayos sobre eso de la época actual, contemporánea, pero también del siglo XX, que es un material muy rico para, yo creo, primero para un estudiante de arquitectura, que tiene que venir a la facultad, principalmente a la biblioteca, y los medios siempre creo que han existido. Más que nada, la falta de interés de encontrar estos medios es el problema. Y otro gran factor es la publicidad que se les da a estos medios, ya que si muy bien los museos siempre han existido, ahora último recién hay campañas que consienten las visitas y promueven las visitas a través de promociones y otros eventos, y que se deberían repetir e incentivar también en otros espacios, incentivar también las visitas a las bibliotecas, museos y facultades, ya que son un granito de fuente de información para arte y estética. Me parece que últimamente han habido bastantes iniciativas buenas. Bueno, son unas que ya vienen hace muchos años, como el Callao Monumental, por ejemplo, o el concurso para construir museos, el Museo de la Memoria, el Museo del Sitio Pachacamac, por ejemplo. Esto permite no solamente recordar o exponer obras artísticas o históricas, digamos, también te permite, digamos, conocer la arquitectura a través del arte. Sin embargo, creo que no es suficiente, ¿no? Debería haber un plan generalizado para poder transmitir la cultura de una manera más general, digamos, que llegue a todos lados del país, no solo por medio de sitios privados, ¿no? Como son museos de sitio, etc. Nuestro país no se caracteriza mucho por brindarnos información cultural, ¿no? Entonces, los alcances que tenemos de la información para entender arte y arquitectura son muy mínimos. Lo que tenemos básicamente siempre son los museos, que nos pueden expresar las galerías de pintura o que nos ponen a la mano cosas que no tienen relación mucho con las expresiones de arquitectura. Y por otro lado, lo que tenemos es un tipo de información más virtual, ¿no? Que creo que no es la información que nos brinda el Perú, sino que es información a la que accedemos nosotros porque tenemos acceso en la red, ¿no? Entonces, las instituciones que nos podrían brindar información, en este caso, tendrían que ser las universidades, a nosotros como alumnos para entender la arquitectura y el arte, pero dentro de nuestras facultades también creo que hay un mínimo de información que nos dan, ¿no? Yo creo que es muy importante fomentar ambos. También sería bueno incluirlos en el diseño participativo. Por ejemplo, nosotros tenemos un colectivo en el que estamos intentando hacer como circuitos ecológicos, por ejemplo, y sería bueno de alguna forma incluir a los niños en el proceso constructivo. No necesariamente un proceso constructivo fuerte, sino más como, no sé, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando con barro, podría ser algo así como un mobiliario, o sea, unos parapetos con barro, algo así para que los niños aprendan nuevos tipos de construcciones, pero también que los niños, o sea, puedan hacer murales. O sea, si bien nosotros construimos algo, que ellos también puedan pintarlo, que ellos también puedan como expresar su creatividad mediante el arte. Y es muy importante fomentar la arquitectura ahora en estos tiempos, porque como sabemos, muchas de las obras que están sucediendo en Lima no tienen una planificación adecuada, como los bypasses, como todas estas obras que están simplemente siendo un gasto de dinero y
y no son sostenibles. Sí es necesario fomentar el arte y la arquitectura, ya que a veces no tenemos como de repente conocimiento acerca de esto y lo que vemos es un poco de la inversión económica y de repente no tomamos en cuenta nuestro contexto, sobre todo. De repente tener una edificación de 50 pisos en una zona en donde solamente tenemos edificaciones o casitas de un piso, o colocar una edificación moderna en una zona en la que es bastante rural. Entonces yo creo que sí es importante tener bastante conocimiento acerca de arquitectura y arte para no cometer de repente esos errores. Obviamente que es necesario fomentar el arte y estética en el país, pero más que informar sobre arte contemporáneo o corrientes externas o corrientes internacionales, yo creo que lo que en verdad es importante y es preponderante, al menos en el contexto actual en que vivimos, es de que se informe respecto a la cultura nacional que tenemos y crear una identidad nacional, porque actualmente y siempre ha habido en el Perú y en muchas regiones del país una rica cultura manifestada a través de diversas corrientes artísticas que ha existido en el Perú, pero sin embargo se desconocen por falta de información e ignorancia y también poca difusión de esta misma. Yo creo que el sentido de difusión va más por ese sentido, de primero apropiarnos de lo que es nuestro y generar identidad nacional con respecto a estos valores. Sí, me parece necesario fomentar el arte en cualquier sociedad, creo que es necesario. Y también la arquitectura. Me parece que sería bueno cambiar la percepción de las personas, ¿no? Y hacerles entender que la arquitectura en verdad no es un lujo, sino es parte de un proceso necesario para poder, digamos, habitar agradablemente, ¿no? Es la diferencia de vivir cómodo en una casa o no. Nosotros como peruanas y peruanos siempre hemos tenido esa limitación de poder tener al alcance el arte y también entendida como cultura, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que en el avance de lo que hagamos a nivel de arquitectura o a nivel, no sé, de cualquier otra expresión que demuestre arte, va a implicar que podamos entender la cultura y podamos mejorar y avanzar para poder tener entendimiento de otras disciplinas, ¿no? Entonces, que nos brinden a nosotros arte, que le brinden arte a los peruanos en diferentes modalidades, en museos, en galerías de arte, en festivales de música, por ejemplo, podría apoyar mucho también a todas las iniciativas que queremos hacer para reactivar la ciudad, ¿no? Yo creo que la expresión del arte es tener cultura viva al alcance de todos los peruanos, ¿no? Y otra de las cosas que me parece que es importante también es que no se entienda al arte solo como algo que es muy elitista, porque la mayoría de personas que tenemos alcance a cualquier expresión artística siempre es, por ejemplo, pudiendo pagar una entrada para ir a una galería de arte o a un museo, ¿no? Entonces, también hay que trasladar ese tipo de arte a otros lugares, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no se podría poner puntos de cultura o de arte en barriadas de distintas zonas de Lima? ¿Y por qué no podemos tener también acceso a obras de teatro en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a entender la pintura también, por ejemplo? Hay un montón de experiencias que se podrían replicar en los centros comunales que tenemos en diversos puntos de la ciudad. Entonces, todas esas iniciativas para alcanzar o para poner al alcance de todos y de todas el arte va a hacer que nosotros empecemos a mejorar también como ciudad y como ciudadanía, ¿no? Y lo otro es que las políticas culturales también siempre han estado dejadas de lado, y creo que la cultura y la educación, y en este caso nosotros también como arquitectos, podemos hacer bastante para acercar eso que queremos hacia la ciudad. Bueno, ahora se fomenta bastante no bastante, pero sí mediante las redes sociales. Al menos yo sigo unas cuantas páginas de museos en las que sí publican como que exposiciones, y además obviamente como mi mamá está en el mundo del arte, ella siempre me dice si es que puede ir a citar la exposición acá, porque como ya está en Arequipa, entonces ella me avisa. Tal amigo me ha dicho de que va a hacer una exposición, deberías ir, o ya por mi cuenta viendo como en las redes sociales, como yo lo había explicado, qué información me podrían dar, si es que hay museos gratuitos,
si es que hay alguna promoción, etcétera, o si ya hay como exposiciones en el Mali o